estamos ya viviendo lo que se llama una guerra de quinta generación, y en donde a su vez las multinacionales que manejan el mundo, que en realidad más que multinacionales son anacionales, porque como es una ficción virtual, Google puede estar en Estados Unidos, como la pueden levantar y poner en Groenlandia o la Antártida, no quieren los estados, porque los estados regulan, cobran impuestos, o sea, cuando menos estados tengan, mejor para sus lógicas empresariales. Detrás de eso, estamos viviendo también un mundo con una guerra que son novedosas, que ya no son las que nosotros estamos acostumbrados de la gente 007, la Guerra Fría con Rusia, sino son guerras comerciales. Es decir, que este es un detalle no menor. Acá se enfrentan sistemas económicos. El norteamericano japonés, lo que podríamos llamar oriental, chino, y de alguna forma el europeo, pero fundamentalmente Rusia. Entonces acá la lucha es comercial. Estados Unidos antes no se había metido demasiado en América del Sur porque estaba ocupado en Medio Oriente, Asia, con Afganistán, etc. Pero ahora con este criterio de que no quiere que entre China y Estados Unidos, se proclaman esta doble estándar, o sea, proclaman un mundo amplio a la competencia, pero ojo, es como acá en el país, la Coca-Cola no te deja vender Pepsi en el mismo restaurante, o al inverso, dice, si es libre mercado, ¿por qué no puedo tomar vos una Pepsi y yo una Coca-Cola? Sin embargo, eso no funciona así. Y empieza a haber doble lectura, hay cosas que se ven bien y hay cosas que se hacen presentar mal. O sea, si una persona está mucho tiempo en el gobierno, cosa que no es bueno, pero no necesariamente es malo, criminal, depende de donde sea. Si soy Angela Merkel, aun cuando está temblando y no puede estar parada, lleva 14 años y parece que, bueno, un estadista que merece seguir manejando lo que está manejando en Alemania. Ahora, si Evo Morales es un indígena y que no necesariamente le tiembla las piernas ni se desmaya en los actos públicos, es un autoritario que quiere imponer, digamos, una monarquía en los hechos. Luego, en el tema de los derechos humanos, Estados Unidos se ve con Arabia Saudita, un país que ha hecho cosas atroces, con una monarquía realmente que incluso estaba acusada de matar a un periodista dentro de la embajada, y no por eso dice que se violan derechos humanos allá. Y no porque Arabia es sirviente de Estados Unidos. Claro, entonces vemos que acá empieza a haber como un doble estándar, pero te lo venden con naturalidad. Me hace acordar los famosos chistes que alguna vez uno escuchaba, se acuerda y decía, bueno, cuando el patrón está con unos grados de alcohol arriba, está alegre. Cuando el empleado tiene algunos grados de alcohol arriba, es un borracho de mierda. ¿Viste? Esa lectura ante el mismo hecho. Y el mundo lo estamos viendo ahora. Claro, por supuesto. O sea, Merkel es una estadista del futuro, pero por supuesto, es la que maneja la lógica del Fondo Monetario, del Banco Mundial, etc. Y Evo, que pudo, dentro de esa regla de juego, avanzar, parece como un autocrático. A veces yo digo, me hace acordar esos concursos que dice, bueno, usted tiene que cruzar la cordillera de los Andes, en ojota, short y con los ojos vendados. Y uno cuando llega arriba, se levanta un poco la venda para ver el paisaje, lo descalifican. O sea, él agarró una Bolivia pésima, sin infraestructura, sin nada, la puso a la altura del mundo al cual lo hacían parecer que era de menor cuantía. Logró dignificar a sectores aborígenes, a sectores empobrecidos, y ahora parece un dictador. Pero viene otro tema que nosotros no podemos dejar de ver, que eso le pasó a Lula en Brasil, y de alguna forma ha pasado y pasa en la Argentina. En la Argentina, sí. Que viene un gobierno que se ocupa de los desposeídos. Lo saca de la pobreza. Nosotros tenemos la responsabilidad de sacar la pobreza. Y esto no hay que condicionarlo a nada. Porque los gobiernos autoritarios en serio, desde lo económico, necesitan la pobreza en el sentido desde el hambre. Usted ve que Macri cuando dijeron, ¿qué pasa que se mueren los chicos de hambre? Dice, bueno, pues le he pavimentado la calle para en el caso que llueva no se le embarran las zapatillas. O sea, que se mueren de hambre, pero con las zapatillas limpias. Sí. ¿Esto qué tiene que ver? Cuando usted tiene hambre, usted lo regula con la comida, como hace con su perro. O sea, yo le doy de comer, me quiere, no me quiere,
pero a su vez no le da perspectiva, porque al otro día vuelve a tener hambre. Entonces usted no puede tener un plan superior a comer. Cuando ya usted lo dignifico, le doy trabajo, le garantizo que usted se dignifique comiendo adecuadamente, bueno, usted empieza a decir, no, pero además quiero salud, quiero educación, quiero justicia. Oh. Claro, eso para los sistemas dice, no, me sale más barato tirarle unos sándwiches que ocuparme de eso. El problema ahora es que no lo hemos ocupado a preparar esos sectores para que a su vez tengan derecho a exigir eso, pero no lo hagan desde el modelo neoliberal. O sea, tienen derecho a educación, cultura, salud, pero con una lógica integradora de todos para el bien común, porque ahí lo agarra entonces toda la lógica desde Disney World, desde Disneylandia, que le vende todavía el día de hoy a los chicos, a las chicas, que para salir adecuadamente en la vida hay que ser príncipe o princesa. Entonces, ¿por qué no obrero o obrera? A una simple persona que se encuentra y son felices. Y no, parece que la felicidad solo son con princesa. Y encima le meten un consumismo que tiene derecho a tenerlo, pero también dentro de un contexto. O sea, si automáticamente el que al otro día que dejó de tener problema de comer o no comer, que tiene algún dinero en su bolsillo, que tiene que gastarlo con lógica, le meten la lógica consumista y pasa a ser automáticamente un neoliberal en potencia. Empieza a ser individualista, le parece que darle a los otros le complica lo futuro y que a su vez no puede tener lo que a él le interesa. Doctor, perdóneme acá 5 segundos de que me responda. Mire, y el hecho de que un gobierno, en el caso de la Argentina, el peronismo haya dado escuelas, universidades gratuitas, le da mayor poder de penetración y en la defensa de sus derechos. Y como la gente empieza a crecer, a exigir más, a la droga no nos habrá metido para adormecernos, enfermarnos y matarnos, para compensar esa exigencia social. Bueno, eso me sería un análisis que yo también hago un paréntesis. Va más allá de eso. El tema de la droga es una necesidad política. ¿Por qué? Muy bien. Y le voy a dar el ejemplo, ¿por qué? Te lo demuestro. El cigarrillo, el alcohol y la droga son malas a la salud, para no analizar obviedades. Pero no hay proporción el ataque que tiene el cigarrillo respecto al alcohol y la droga. Muy bien, doctor. Usted sabe, vos mismo que fumas, aunque haya frío, llueve, qué sé yo, te tenés que ir afuera, y si no lo hicieras en un bar, te mirarían mal. Hay control social. Ahora, si te agarras una mamúa, 1 litro de whisky, o si por ahí te hace una fumarola, nadie te va a decir nada. ¿Pero por qué es eso? Porque vos mientras fumás seguís siendo ciudadano, seguís pensando. Mientras que si te drogás y te alcoholizás, salís de juego. Entonces, la estrategia de dominación, me interesa que te emborraches y que te drogues, porque salís de juego, especialmente a una juventud a la cual yo quiero sacarla de juego. Mejor imposible la síntesis que hizo usted. Así es. Brillante. Siga nomás. Bueno, por eso hay que ver algunas cosas que no son inocentes. Fíjate, para terminar el tema de la droga, la inversión que hay en represión de la droga no se condice con la inversión que debería hacerse para dar trabajo, para evitar que en la villa la salida sea la droga, o para reinsertar socialmente a quienes han caído en ese flagelo que es ser adictos. Cada vez el Estado no se ocupa de lo que son adictos, ni se ocupa de dar trabajo para dignificar a los chicos de la villa, por ejemplo. Para seguir en lo nuestro, porque este tema merecería tal vez un programa aparte, pero esto es instrumental a un objetivo político. No crea que Estados Unidos quiere limitar la droga. Si la quisiera limitar, ¿por qué un chico de 15 años en Estados Unidos va y consigue droga? Así es. O sea, no hablemos de un Estado con esa capacidad. No va a decir, sube un taxi. En Córdoba mismo, te toma un taxi y le dice, ¿dónde me llevo? ¿Sabe dónde ir? ¿Cómo comprar? Le dice, ¿y qué pasa aquí? ¿Cómo es eso? Y Estados Unidos, un país de la paz, usted puede conseguir a los 3 años comprar una ametralladora. Sí. Ni hablar. Ahora, esto está trayendo la necesidad de repensar mecanismos como dignificar a nuestro pueblo, pero que nuestro pueblo entienda la importancia de eso en términos colectivos. Fíjese, por eso no se han podido meter con los aborígenes. Yo que he estado en Chiapas, en donde dice la propiedad no es individual, es del grupo, la tribu es la que maneja esto. Y toda la tradición boliviana, aymara,
quechua, tiene sentido de pertenencia. Esto es muy importante porque eso hace que haya la fuerza del grupo. Porque Internet, así como da la posibilidad de sentirse ciudadano del mundo, lo descoloca como ciudadano en términos del contacto. Porque la ciudadanía y la patria se hace también con valores comunes y con historias comunes. Pero hay mucha gente que en realidad tiene más historias comunes con su espacio de Internet que con el vecino al lado. Y especialmente están acostumbrados los jóvenes, incluso ni siquiera a hablar. El otro día en un programa de televisión era medio gracioso que una madre decía que las dos hermanas estaban peleadas. Entonces le dice a una de ellas, ¿por qué no va a la pieza de tu hermana a arreglar el problema? Dice, que me quedé sin carga en el celular. Claro, estamos perdiendo la posibilidad de hablar, de interactuar, de generar los vínculos que nos dan sentido de sociedad, de pueblo, de comunidad. Por eso hay una tendencia, no me quiero desviar demasiado, a romper la historia común. Fíjese que una cosa que a nosotros está pasando en la Argentina y la estamos evidenciando a veces con el presidente, es matar nuestra historia. O sea, pedirle disculpas al rey de España por lo que le sacamos la dominación de Argentina y condecorarlo ahí con la máxima condecoración del país. Claro, a cualquier chico se le rompe el esquema de decir, una cosa es eso que se justificó históricamente, otra cosa, ahora nosotros no podemos estar en guerra contra España. Pero de ahí a reivindicar, acá hizo desfilar, cuando vino Rajoy un mes antes que lo echaran, los granaderos a caballo con la bandera española. Te mataron el Villiquen con eso, o sea, todo esto de Cabral, soldado heroico, el que lo acaban por matar es a San Martín. Y Cabral, soldado heroico, lo salvó de las balas españolas. Ahora hay que ver los sufrimientos españoles porque se enfrentaban con los argentinos, una cosa de loco. Entonces, cuando a vos te desarraigan, cuando no tenés raíces, ese es el problema que tienen a veces los niños que no saben quiénes son sus padres. Por eso es que la ley establece que pueden averiguar quiénes son sus padres, porque tienen que reconstruir su historia. Si nosotros el día de mañana da lo mismo ser cordobés, tailandés, ucraniano o norteamericano, nos sacan la historia común, que es el presupuesto necesario de la nacionalidad y de la patria. Por eso es que bien se dice, la patria somos todos, y tenemos que reconstruir esa ligazón. Ahora, claro, en algunos lugares es muy embromado si la religación es discriminante, como pasa en Bolivia, que el bajo, que sería el oriente boliviano, blanco, etcétera, no soporta el occidente aymara o quechua o aborigen. Y después meten en discusiones que son realmente tramposas. Puedo contar 2 o 3 detalles técnicos, al menos ya como constitucionalista. Evo Morales se presentó a una elección, para no irnos para atrás, convalidados por todo. Si para atrás el tribunal se lo autorizó bien o mal, ya estaba. Lo aceptó Mesa, se fue a la elección y etcétera. ¿Por qué decir ahora que era un presidente ilegítimo? Y él tenía mandato hasta febrero del año que viene. No por esta elección, pero sí ya anteriormente. Lo presenta como que dice, él mismo se hizo un golpe de Estado cuando se permitió, y si la OEA lo avaló, el propio Almagro lo había avalado. Y a su vez, todos los sectores... Almagro repudiado en su propio país, ¿no? Exactamente, en Uruguay. Y a su vez, que la oposición, Mesa, participó en la elección sin discutir que era candidato adecuadamente Evo. Después empiezan a manejar estas mentiras tramposas. Es decir, que en realidad el golpe ya estaba antes, falta que dijeran que se renunció espontáneamente. Fíjese, este es un tema que hay que analizar el día, porque viste con esto que la historia la escriben los que ganan. Le tenían amenazada a la esposa. Le habían quemado la casa al hermano. Al hermano. Habían detenido a los hijos de la familia diciendo, los vamos a quemar vivos, ¿ves? La puta, yo hago cualquier cosa. Y los ministros hablaban a renunciar, le decían, tenemos que hacer una tramitación de una familia. A García Mesa le incendiaron una biblioteca con 30.000 libros. ¿A García? García Linera, el vicepresidente. Aún más, fíjese. Es el talento de bueno, esa es la ventaja de Evo. Es el talento que tenía. Supo, equilibrar ambas cosas. Pero fíjate el detalle.
la Embajada de México estaba dudando si le iba a dar asilo allí, porque no había garantía que nadie garantizara la impunidad en la Embajada de México. Embajada, sí. Porque podían atacarla y, bueno, hacer un estrago, porque lo que se buscaba era eliminarlo también a Evo Morales, porque no lo quieren fuera. Entonces, en ese contexto, y ahora aparece Mesa diciendo que le llama la atención a México lo que está haciendo, y esta mujer que se autoproclama, cuando la asamblea no se puede reunir, si no dejan llevar a los asambleístas, corren riesgo de vida, etcétera. Entonces, además no tenía quórum, es como si en la Argentina Farías de la Liga Corse de Fútbol designa presidente de otro tipo. por supuesto, pero acá lo que estamos viendo, que nos obligan también a discutir estas cuestiones técnicas, sin analizar que era un pueblo que estaba bien, había cobrado 2 aguinaldos, conseguía crédito. Nosotros, yo digo, alguna vez teníamos que haber disfrazado como Argentina de boliviano para conseguir alguna. Había nacionalizado el petróleo, había creado la empresa nacional para que el Estado de Bolivia maneje el litio, no las multinacionales como está haciendo su amigo Macri. Escúcheme, nosotros no nos daban crédito internacional y a Bolivia se lo daban, sí. y a interés el 6%, una cosa así, mientras que a nosotros nos pedían unas sumas siderales. ¿Cuál es la razón? ¿En dónde estaba mal el pueblo? En algunos formalismos. Si la gente estaba bien, doble aguinaldo, con empleo, con distribución de riqueza, y vamos justo ahí. Diría González Fraga, estaba engrupido el pueblo, estaba engañado. El pueblo no puede tener un televisor, el pueblo no puede tener una escuela, no puede bañarse todos los días. Eso es gravísimo. Y fíjate que nosotros tenemos que ser alerta. La Argentina está viviendo una primavera, tal vez con algunas flores mochadas, pero primavera. Hay que defender el gobierno de Fernández y defenderlo culturalmente. Porque a esto hay que sumarle el tema de la lawfare, o sea, que se dice la accionada del Poder Judicial. Fíjate que en este momento hay un grave problema en Brasil y Lula, porque ya ha amenazado la semana pasada el presidente de Brasil, Bolsonaro, de que le parece que Lula está hablando de más, de comillas. No va a faltar algún fiscal o juez manejado por Moro que diga que con sus dichos está amenazando o está afectando la paz de Brasil, etc. Y le aplican el principio de que toda persona en situación de libertad condicional no puede cometer nuevos delitos. Entonces, si yo vengo y digo, mire, usted está en libertad condicional, Eduardo, pero usted en su programa ha dicho tal, que eso amenaza la paz social y pone en riesgo la seguridad del Estado, lo vuelvo a meter preso. Ojo. O sea, en este momento ese mensaje es para decir 2 cosas. Le condiciono el discurso y a su vez, eventualmente le condiciono la libertad. Eso está pasando en Brasil. Y si hay un poder judicial dispuesto a eso, porque otra cosa que hay que valorar también, que no se valora. Evo Morales se podría haber quedado firme y hubiera sido una masacre. Sí, por supuesto. Si así mismo están matando gente, y si usted es periodista y está diciendo eso, el hecho de decir, hay una gran manifestación de gente, ya lo están expulsando, imagínense, a Evo Morales le habrían matado toda la familia. Nadie valora eso. Mire, ahora ha habido una cantidad de muertos posteriores que no ha estado de Morales. Lo mismo Lula. Lula podría haber convocado también al PT a hacer no solamente una guerra civil, sino actos de terrorismo. O sea, acá tampoco se valora que hay una dirigencia con una responsabilidad institucional muy importante y respeto de las personas, porque estos líderes perfectamente podrían haber convocado a eso. Y en la Argentina no pasó de casualidad, No. Porque este gobierno fomentaba la violencia, la alentaba la violencia, la acentuaba la violencia y estaban esperando un hecho para suspender las elecciones, ojo. Sí, bueno, en Argentina pasó con Perón, bombardearon la Plaza de Mayo. Exacto. Quemaban las iglesias ellos mismos. Y Perón podría haber tenido todo el derecho a convocar a una verdadera guerra civil y optó por irse. Eso creo que fue un acto también de grandeza para evitar más muertes innecesarias. Doctor, Latinoamérica se está transformando en un lugar de disputa, de guerra, con motivo de que están las reservas naturales del mundo que están
deseosos las grandes potencias? Por supuesto, eso está en juego porque además quieren tener un poder con gobiernos títeres para que eso esté garantizado en determinadas empresas, porque acuérdense que la guerra está, en general, especialmente las últimas, no son solamente en las guerras que uno se acostumbra tradicionalmente, una bomba, un misil, No, etc. no, ya no. Detrás viene la empresa que tiene que hacer la reconstrucción, entre comillas, hacer los puentes, hacerse cargo de los pozos petroleros, hacerse cargo de los oleoductos. Acá no se puede tener ingenuidad. Creo que tenemos que encontrarnos unidos para evitar que no nos generen conflictos ficticios. Fíjese que ahora de golpe, por un lado Macri, que todo el tiempo metió preso a mansalva a cualquiera, a cambio el Código Penal no hace que le toquen a ellos. Para la prisión preventiva. Para la prisión preventiva. Es decir, acá hay cosas que hay que decirla con su nombre. Creo que hay que buscar conciliar, pero con firmeza. Acá se confunde el tema del diálogo con la de concesión de cualquier cosa a cualquier precio. Ya lo están haciendo aparecer a Alberto Fernández como un estadista aminorado solo porque apoyó y le salvó la vida a Evo Morales y porque está en un lugar que en América Latina es minoritario, diga que está en México López Obrador. Habrá que ver qué pasa ahora en Uruguay, ¿no es cierto?, en la elección que se va a dar. Aún así, hay una sociedad que tiene que acompañar eso, tenemos que ser serios. Y también una invitación a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestras policías, que tomen en serio esa la responsabilidad que tienen para con la democracia. Yo he tenido la suerte, hace 2 semanas, invitado por la policía, pero a petición del CISPREN, el Sindicato de Prensa, de poder hablar con ellos, e invitarlos a sumarse a esta vocación democrática, no porque no lo sean, pero sino a decir, hay que tener firmeza en eso, que los derechos humanos son para todos, para ellos, pero para todos, y la necesidad de una sociedad que tiene que saber que sus policías y sus Fuerzas Armadas responden a la vocación democrática, ¿no? Creo que eso es central. Bueno, otro hecho lamentable que prueba la inmoralidad de esta pandilla que está azotando a nuestro país es que el arrepentido ya no va a depender de Garabano, sino de la justicia. Sí. Porque los arrepentidos, cuando hablen la verdad, de la calidad de arrepentido, porque esto no, son pagos estos tipos, son mercenarios pagos. Cuando digan la verdad, mamita mía, ¿dónde va a ir? La montonera de derecha, Garabano, arriba, abajo, todo. D'Alessio ahora dice que va a hablar, los 1 de diciembre. Sí, sonaron las 3 del Frente Cínico ahí. Sí. Y bueno, el otro tema... Carrió, Oliveto y la otra, ahí claro, van a sonar, arriba. Y va a mencionar también los funcionarios de gobierno, porque me han dejado solo. Claro, no sé qué le va a pasar a Arriba, qué le va a pasar a Garabano. Acá hay 2 temas que tenemos que alusionar. Fuera de que ellos se sienten que reivindican la República, que de ninguna manera la han reivindicado, con el manejo falso y medio de difusión que lo manejan eso. Quiero tocar 2 temitas chiquitos. Uno, Chile, y otro, la religión. Sí. Chile demostró que era una falacia esto que estaba todo bien, porque no estaba todo bien. La revolución ha sido espontánea, pero lo que se ha firmado esta semana vuelve a ser una traición indirecta. Porque se llega a un acuerdo en donde en abril va a haber un referéndum. En el referéndum va a haber 2 preguntas. Una pregunta en el sentido de que si están de acuerdo con la reforma constitucional, y otra, si la van a hacer la comisión mixta o no. Esto significa, si es mixta, que van parte de los parlamentarios que ya tienen, o una convención propiamente dicha. La elección va a ser en octubre del año que viene. Luego la convención constituyente tiene 1 año con posibilidad de prolongar, la posibilidad de prolongar por 1 año la convención. Son 10 meses más 3 más. Lo cual, imagínense las discusiones que va a haber. Pero en los temas centrales necesitan acuerdo de 2/3 partes, lo cual quiere decir que cierto sector, un minoritario, puede condicionarlo. Cuando digan, vamos a cambiar la doctrina de Pinochet, van a decir que no. Claro. Ahí está. Pero a lo que se suma es que una vez que se apruebe la Constitución, todavía se prevé un referéndum que el pueblo diga si está de acuerdo con la nueva Constitución. Pasa un par de generaciones. Con lo cual, también terminó el periodo de Piñera, es una cosa que no va. Punto. Eso merece otro análisis. El otro tema que a mí me preocupa como cristiano y católico,
que se esté usando hipócritamente la imagen de Cristo, como si fuera clave los 4 evangelios, para reivindicaciones que no tienen nada que ver. Cristo murió en la cruz por los pobres, fue incomprendido por el Estado, y ahora resulta que aparece como el que pretende reivindicar a los poderosos en contra de los pobres, lo cual es inaceptable. Es una infamia, doctor, una Es inaceptable. canallada. Ofende, el problema es que mueve sentimientos que a veces no se dejan en claro. Por ahí estamos dejándose llevar por un llamado cristianismo que no lo es, utilitario al neoliberalismo, que a su vez es individual. Entonces le dice a esa persona que viene de la pobreza... Hola, la Iglesia Universal. No doy se ha nombre, llenado de todo sí, pero ¿qué le Brasil. dicen Son los más poderosos en plata. Exactamente. ¿Qué le dicen a ese pobre? Ese pobre que estaba muriéndose de hambre, que viene un sistema plural, casualmente con valores sociales cristianos, y otros también, no vamos a entrar en esto que no hay otros sectores, y lo levanta, luego a decir, pero tú puedes, no importa los demás. Entonces, Dios te va a ayudar, Dios te va a hacer que tengas plata, Dios, pero en lo singular no hay un nosotros, e indudablemente ese no es el Dios del cristianismo, y yo quiero dejar a salvo que me siento católico y cristiano, pero repudio el uso que se está haciendo del cristianismo y de Cristo, que no tiene nada que ver con lo que realmente él busca, ¿no? Pero es indignante, doctor. Así es. Porque están usando a nuestro Señor para que el pueblo se muera de hambre, Así es. para la injusticia social, para la quita de los derechos. Es criminal, doctor. Qué raro está el silencio de la Iglesia. No hay tal ¿O es prudencia? No sé, no es tan silencio, también puede ser prudencia. A veces hay prudencias que no son buenas acá. Y los campeones de la democracia en Argentina no han dicho nada de eso. Los que suelen atacar al Papa no han dicho nada. Ahora no, acá no es una cuestión del Papa, están atacando la Iglesia, la credibilidad, la creencia católica, sí, no es una persona. Están atacando nuestra formación. Así es, y lo que pensamos y sentimos. Yo al menos dejo en claro que el Cristo que yo creo y el cual practico y hago su culto, privilegia a los pobres. San José Gabriel de Rosario Brochero decía que Dios es como los piojos, está en toda la cabeza, pero privilegia la cabeza a los pobres. Y esto no era peyorativo, la necesidad de ocuparnos de ello. Cualquier movimiento que pretenda levantarlo al Cristo, pero dejando al lado a los más débiles y los pobres, no tiene nada que ver con el verdadero Cristo.